Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Adventista y de esta transmisión en Facebook o en YouTube. Estamos comenzando la tercera lección de nuestro folleto de estudio Descanso en Cristo. Y esta semana vamos a estudiar el tema Las raíces del descontento. Cómo eso afecta nuestra vida, nuestra tranquilidad. Bueno, lo vamos a descubrir durante esta semana. Y este día, pastor, este día domingo, vamos a estudiar un tema que a mí el título me parece bastante interesante. Jesús trae división. Ya vamos a hablar de eso, pero antes le invitamos a que usted nos acompañe en una oración. Querido Padre, venimos ante tu presencia con todas nuestras cargas, con todas nuestras necesidades, suplicando tu ayuda para poder hacer frente a los desafíos de la vida. Y hoy queremos aprender de ti la lección que traes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por lo general, pastor, nosotros acostumbramos a hablar de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, como una persona que trae paz, que trae tranquilidad al corazón, que nos da sosiego. Es más, ya leímos un pasaje antes en el que dice de que Jesús nos invita a ir a Él porque nos va a dar relajación, que fue una palabra que aprendimos ahí. Pero resulta que el tema de hoy es Jesús trae división. Y resulta que en Mateo capítulo 10, versos 34 al 39, es el mismo Señor Jesús dice que Él trae esa división. ¿A qué se refiere esto, pastor? Definitivamente este es un pasaje de la Biblia que si uno no entiende todo el contexto de las palabras, podemos malinterpretar. Y Jesús es todo lo que usted mencionó. Jesús es paz, Jesús es luz, Jesús es gozo, es alegría, es unidad. Pero ¿por qué dice Jesús? Bueno, no he venido a traer paz sino espada. En realidad no es porque Él promueve la división o promueve la guerra, sino que la división y la guerra la promueven aquellos que no aceptan sus enseñanzas. Muy bien. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que nadie queda neutro ante la presentación del Evangelio. Vivimos en un mundo donde hay un conflicto entre el bien y el mal. Y cuando el Evangelio no se acepta, tristemente trae como resultado la lucha de aquellos que no aceptaron contra los que aceptaron. Entonces allí es donde podemos ver algún tipo de conflicto, de división, como las que Jesús estaba mencionando. Entonces quiere decir, pastor, que el Señor Jesús aquí está hablando en realidad de lealtades. No está tratando de hablar de crear un conflicto en sí mismo, sino de a dónde ponemos nuestra lealtad, a quién nosotros somos leales. En ese sentido, pastor, me llama mucho la atención pensar en esto. ¿Qué debería ser nuestro deseo? ¿Sobre qué debería estar basada nuestra relación con Jesús para poder tener la paz que Él espera que nosotros tengamos en Él? Yo creo que las palabras de Jesús llegan profundo al corazón y Jesús está diciendo que tú tienes que elegir. Él dice, tienes que elegir aún entre tu familia y Él, sí, entre tus posesiones y Él. Lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, es que no se puede poner a otra cosa por encima de Él, porque si nosotros ponemos otra cosa por encima de Él, entonces estamos fallando. Estamos fallando porque el centro, la primacía, la debe tener Jesús en nuestra vida. Entonces, yo creo que, sin embargo, cuando nosotros ponemos a Jesús en primer lugar, nosotros vamos a encontrar que todas las demás cosas encuentran su sentido. Así que el llamado en esta lección es a buscar las prioridades. No es que Jesús nos ha dicho tenemos que rechazar a nuestra familia. Hay algunos textos que han traducido, bueno, el que no odia a su padre o a su madre, dice, bueno, ¿cómo yo voy a odiar a mi padre o a mi madre? Fuerte. De hecho, todas las enseñanzas de Jesús, como lo mencioné al principio en el contexto del Evangelio, son de amor, o un amor al enemigo, son de cuidado por los padres. Él mismo lo hizo con su madre, aún que estaba en la cruz, él encomendó a su madre, a uno de sus discípulos. Entonces debemos entenderlo de esa manera. Aquí Jesús, tal como usted lo mencionó, estaba hablando de una lealtad, o sea, de qué va primero en nuestra vida, y es ahí donde nosotros tomamos la decisión. Ahora, pastor, como estamos hablando de estas lealtades, en la vida a veces vamos a llevar una cruz, pastor, ya sea que no la hayamos elegido o que la elijamos voluntariamente. Llevar una cruz no es algo que nos resulte agradable,
no es algo que nos resulte placentero decirlo, pero ¿cuál es la clave para poder cumplir fielmente con nuestro deber, llevando esa cruz que pues es realmente lo que nos puede llegar a pasar y de hecho nos pasa en la vida? Llevar la cruz de Cristo significa afrontar los problemas y dificultades que vengan cuando lo elegimos a Él. Muy bien. Que de paso no será una decisión fácil de tomar, no será una decisión fácil. Sin embargo, será la mejor decisión Amén. de su vida. Hay personas que han sido desheredados, por ejemplo, aceptaron el Evangelio. Sí. Otras personas, sus familiares le dijeron, ya no te reconocemos si tú sigues esas enseñanzas, si no sigues las enseñanzas que nos enseñaron tradicionalmente, en las cuales nuestra familia pues ha venido entendiendo, conociendo. Bueno, y hay personas que aceptaron eso por amor a Jesús y entonces eso es llevar la cruz de Cristo. A veces nosotros aplicamos ese pasaje a cualquier situación que estemos pasando y en un sentido está bien, pero Jesús habla específicamente de aquellas cosas que vienen por seguirlo a Él, por encima de cualquier otra cosa. Puede ser incluso la pérdida de un trabajo. Muy bien. Puede ser pérdida de oportunidades, tal vez. Voy a poner un ejemplo, alguien estaba en un equipo profesional, algún deporte, de algún deporte. ¿Y qué ha pasado? Bueno, y ha sucedido. Sí. Y los entrenamientos eran en sábado y tal vez alguien era muy bueno, pero aún el mismo equipo le dijo, mira, tú eres muy bueno, tenemos que reconocer, pero no podemos hacer los entrenamientos otro día, tú tienes que decidir. Adaptarte. Y es ahí donde nosotros debemos llevar nuestra cruz, debemos participar de los sufrimientos que vengan como resultado de seguir a Jesús. Excelente aclaración, pastor, porque nos ayuda a comprender en qué sentido debemos llevar la cruz y confiar que nuestro Señor nos va a ayudar en ese momento. Ahora, usted que está en sintonía de nuestra emisora o que está viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube, si todavía no ha tomado esa decisión, nuestro pastor nos dijo, no será fácil, pero es la mejor decisión. Si usted necesita ayuda, pues escríbanos en los comentarios o llame a nuestra radio que con mucho gusto podremos servirle para que pueda tomar esa mejor decisión. No sé, pastor, tal vez tenga un comentario, un llamado final para estas personas que están necesitando tomar esa decisión antes de orar y orar por ellos. Muy bien, el llamado final es que Jesús usa una palabra y Él dice, no es digno de mí. O sea, es la palabra dignidad. Esa dignidad se refiere a la norma más elevada que Él vino a establecer y nosotros sabemos lo que se siente cuando le dicen, no, usted no es digno de pertenecer a ese club, a ese lugar, a ese grupo, a ese gremio y uno dice, bueno, ¿qué hago para llegar a ser digno? Aquí es lo contrario, yo no tengo que hacer nada, solo tengo que aceptar a Jesús, Amén. Ponerlo a Él en primer lugar en mi vida y entonces yo voy a ser digno de Él, no por algo que yo haya hecho, sino por quién es Él. Y siendo que Él es el Creador y el Redentor, creo que nuestras vidas van a encontrar verdadera satisfacción cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar. Amén. Entonces, pastor, vamos ahora para que Dios nos ayude a poner a Jesús siempre en primer lugar. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu evangelio que nos enseña a amar sobre todas las cosas, aún a personas o situaciones que están siendo difíciles o complicadas. Ayúdanos, Señor, para ponerte en primer lugar y aceptar con humildad y aceptar tal vez con resignación y esperanza las dificultades que vengan cuando te ponemos en primer lugar. Bendice a cada persona que sepa que tú tienes un mensaje de paz y que no debe estar tan preocupado o preocupada sobre las consecuencias de aceptar ese mensaje, sino más bien de tener el derecho de aceptarte en su corazón y un día comer en el trono contigo. Amén. Gracias, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.